Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia. Una rosa blanca y una rosa roja. La primera era de la casa de York, la roja para la casa Lancaster. No os voy a contar una versión de la conocida Juego de Tronos, sino una historia real que superó con creces esta serie. Una guerra por la corona inglesa que duró casi 4 décadas. Es lo que románticamente se conoce como la Guerra de las Dos Rosas. Vale, lo primero que hay que decir de estas dos rosas, de estas dos casas, es que eran primos entre sí. Pertenecían a dos ramas diferentes de la misma dinastía, los Plantagenet, a la que, por ejemplo, pertenecía el conocido Ricardo Corazón de León. Pues bien, miembros de la Rosa Roja, es decir, los Lancaster, habían tenido el trono durante la primera mitad del siglo XV. Habían colocado a 3 reyes, 3 Enriques, Enrique IV, V y VI. Ya sabéis que lo de las monarquías no se comen mucho el tarro con los nombres. El mismo para todos, con un numerito al final y ale, a reinar. Aunque la Rosa Roja había iniciado esos reinados, bueno, con trampitas. Resulta que cuando Enrique IV se coge el trono, este no le correspondía a él por línea de sucesión directa, sino a su otro primo, Ricardo II. Y es que su padre, llamado Juan de Gante, era el tercer hijo de Enrique III, así que no le tocaba ni el reintegro. Pero con la ayuda de parte de la nobleza y del parlamento, Enrique IV le dio una patada en sus reales posaderas al legítimo heredero y se quedó con su corona. Este es el verdadero germen de lo que ocurrió años después. Lo cierto es que durante todo su reinado, Enrique IV se lo pasará justificando que él fuera el rey. Estaba además en deuda con la nobleza y poco a poco se la querían ir cobrando. Cuando el cuarto pasa a mejor vida, la Rosa Roja coloca al quinto. Este, sin embargo, se pasó la mayor parte del tiempo en Francia, pues estaba muy interesado en quedarse con esa corona también. Básicamente porque con ello quería poner fin a una de las más conocidas guerras de la historia, la Guerra de los 100 años, que duró 116. Gracias en buena medida a los éxitos que Enrique V cosechaba en el campo de batalla, se fue olvidando la forma en la que su padre había birlado el trono. Pero no duró mucho el rey peleón, pues gracias a una disentería, con 35 años, Enrique V pasará a mejor vida. Dejó a un niño como heredero, Enrique VI, aunque cuando éste se hizo adulto, se vio que era muy poca cosa para intentar mantener el dominio de la Rosa Roja, pues era un rey inseguro y débil. Además, como guinda a su reinado, aparecerá en Francia una vieja conocida de este podcast, Juana de Arco.
Y como ya sabéis, el final de toda esa historia, que hoy no nos ocupa, fue que los ingleses tuvieron que salir por patas de Francia, conservando solo el puerto de Calais. Y será, en ese momento, con un Enrique VI adolescente y humillado, cuando entre en juego la Rosa Blanca, los York, con Ricardo de York a la cabeza. Los líderes de la Rosa Blanca, Ricardo y su hijo Eduardo, empezaban a entusiasmar al pueblo y a la nobleza, que estaban, un poquito cansados de las locuras y de la debilidad del último rey de la Rosa Roja, Enrique VI. Sin embargo, este contó con dos ayudas para mantenerse en el trono: un noble que apostaba según le venían mejor los vientos, y sobre todo su esposa, que era todo lo que Enrique VI no era. El noble se llamaba Conde de Warwick. La mujer del rey era Margarita de Anjou. Aún así, el enfrentamiento entre las dos rosas era ya inevitable. Eso sí, fue un enfrentamiento que interesó a la nobleza, al pueblo llano de poco a nada. Y era lógico, pues lo que estaban dirimiendo las dos rosas era la corona. Al pueblo le daba igual, pues o bien los York o bien los Lancaster les iban a gobernar, y cualquiera de las dos casas lo harían de una manera muy similar. Y por fin, el 22 de mayo de 1455, las dos rosas se enfrentaron en el campo en la conocida como Batalla de Santa Elba. Al frente de las tropas de la Rosa Roja iba, por un lado, la propia reina, Margarita de Anjou, y el conde de Somerset. Por el lado de la Casa de York iba, claro está, Ricardo Plantagenet. Poco después, en 1459, ese último perderá una batalla y será obligado a huir hacia Irlanda, dejando a su hijo Eduardo al frente de las tropas. Y, oye, parece que este lo hizo mejor que su padre. Cuando Ricardo de York regresa a Inglaterra, ve que su hijo ha derrotado en 1460 en Northampton a la reina Margarita y ha hecho prisionero al propio rey Enrique VI. Ricardo va a visitar al rey encerrado en la Torre de Londres y le hace firmarle a él como su heredero oficial. Sin embargo, esto le duró poco, pues en la batalla de Wakefield, el 30 de diciembre de 1460, Ricardo será asesinado. Pero no acabó ahí, no, pues su cabeza será colgada en una pica en York, con una corona de papel. Esta humillación tenía un significado más que claro. Ricardo era un usurpador. Tras esta batalla, Eduardo, el hijo de Ricardo de York, denunciará a Enrique VI, pues ha incumplido el acuerdo que se alcanzó en la Torre de Londres al permitir que su esposa lanzara los ejércitos contra el heredero oficial, su padre. Por eso, Eduardo decidirá proclamarse a sí mismo como rey, con lo que tenemos a una Inglaterra con dos reyes, algo totalmente imposible de asumir. Sin embargo, la historia de las dos rosas estaba a punto de cambiar. Llegamos ya a la batalla de Taunton.
Y esta batalla es muy importante no solo en la Guerra de las Dos Rosas, sino en la historia de Inglaterra, pues dicen que es la más multitudinaria y larga de aquel país. Las cifras dicen que en torno a 100.000 hombres lucharon en la batalla de Taunton. Lo cierto es que algunos de los nobles que habían sido fieles a la Rosa Roja se cambiaron de bando y se fueron junto a los York. Sea como fuere, aquel 29 de marzo de 1461 comenzó la batalla en Taunton. La batalla, como todas en aquella época, comenzó con los arqueros por ambos bandos. Ese primer combate lo ganó claramente la casa de York, pues sus disparos fueron más certeros, además de contar con una ayuda inesperada: el viento. Ese viento que hacía en Taunton aquellos días ayudó a que sus flechas fueran mucho más rápidas que las de sus oponentes. Después de eso llegó la lucha cuerpo a cuerpo, y como os podéis imaginar fue toda una carnicería. Primero porque era muy difícil luchar así con esas armaduras que llevaban, y luego porque el campo de batalla era un completo barrizal. Aún así, las fuerzas de la Rosa Roja ganaban terreno y estaban empezando a acercar a la Rosa Blanca. Sin embargo, la batalla dio un giro de 180 grados. Los de York contaban con una ayuda extra que hasta ese momento no había hecho acto de presencia: las tropas del duque de Norfolk. Estaban ocultas, esperando el mejor momento para entrar en batalla, y será justo en ese instante cuando los de Lancaster empiecen a retroceder. Pero había un problema: detrás de ellos había un río. Vale, pero ¿cuál es el problema? Pues que antes de la batalla los de la Rosa Roja habían volado el puente, así que estaban completamente cercados. Delante, los soldados de York; detrás, un río casi imposible de atravesar. Y en ese cuello de botella, muchos de los soldados de los Lancaster fueron masacrados. Otros intentaron lanzarse al agua casi congelada, y murieron en el intento. Pero los de la Rosa Blanca, los York, decidieron arrasar con todo. Los arqueros volvieron a tomar sus puestos y lanzaron un ataque contra los soldados desorientados de la Rosa Roja, lo que tiñó por completo de sangre las heladas aguas de aquel río. No hacían prisioneros. Las bajas oficiales de aquella masacre de batalla no se conocen con total precisión. Sin embargo, algunas fuentes apuntan a que perdieron la vida más de 28.000 soldados, de los que casi 20.000 pertenecían a la casa de la Rosa Roja. Con esta batalla, Eduardo IV cogió por fin el trono en solitario. Pero no os creáis que así acabó la historia de las Dos Rosas, puesto que poco después le quitaron la corona, y aquí entrar en escena aquel noble que os decía antes que vendía su apoyo según sus intereses. Él era el duque de Warwick, o como ha pasado a la historia, The Kingmaker, es decir, el hacedor de reyes. En un momento dado, con Eduardo IV como rey, Warwick se vuelve contra él y pone su dinero y sus hombres a disposición de Enrique VI y sobre todo de Margarita de Anjou. Y de esa manera, en 1470, Enrique VI será repuesto como rey, aunque, una vez más, al rey de turno le duró la corona lo que un caramelo a la puerta de un colegio. Eduardo, que se había refugiado en Francia a la espera de asaltar de nuevo el trono inglés, no tardó mucho en hacerlo, un año exactamente. En 1471 regresó a Inglaterra y no solo se quedó con la corona.
En una batalla mató al traidor de Warwick, asesinó al único hijo de Enrique VI y capturó tanto a Margarita d'Anjou como al propio rey Enrique VI. Por cierto, el último rey de la Rosa Roja será asesinado en la Torre de Londres el 21 de mayo de 1471. Desde ese momento, Eduardo IV vio su trono estabilizarse, aunque... no acabó siendo demasiado estable, pues desde ese momento el, digamos, enemigo le tendría dentro de sus propias filas, más bien dentro de su familia. Me explico mejor. Eduardo IV tenía dos hermanos, el duque de Clarence y el duque de Gloucester, que se llamaba Ricardo. Pues bien, en una de esas, Ricardo le come la cabeza a su hermano para que autorice el asesinato de Estado de su otro hermano, el duque de Clarence. Eso le dejaba un poco más despejadito el camino al trono. Pero había un pequeñito problema. Eduardo IV tenía dos hijos pequeños y estaba claro que uno de los dos heredaría el trono. Sin embargo, a la muerte del primer rey de la Rosa Blanca, su hermanito Ricardo hará de nuevo de las suyas. Ricardo sabía que solo había una forma de librarse de sus dos sobrinos, haciendo lo que habían hecho otros reyes a lo largo de la historia y que lo seguirán haciendo después que él: inventarse cosas malas sobre ellos, encerrarles y matarles. Oye, dicho y hecho, cogió a los dos hijos del difunto rey, Eduardo y Ricardo. Sí, ya os decía al principio que esta monarquía no tenía mucha imaginación para los nombres. El caso es que les encerró en la Torre de Londres. Por eso se les conoce en la historia como los príncipes de la Torre. Con ellos encerrados, poco después y misteriosamente fueron asesinados, con lo que Ricardo tenía vía libre y se proclamó rey, como Ricardo III. Sin embargo, como siempre en estas dos familias de rosas, la corona le duró poquito. Resulta que entró en escena un tercer miembro de la familia, alguien que estaba lejos de allí, en Francia, pero que aprovechó la malísima fama que tenía Ricardo III después de coronarse como lo hizo para ganar adeptos entre los nobles ingleses. Él fue Enrique Tudor. Además de eso, Enrique se comprometió a casarse con la hermana de los dos pequeños príncipes de la Torre. Finalmente ambos, Enrique y Ricardo, se enfrentarán por el trono definitivo en la batalla de Bosworth. Cuenta la leyenda que en esa batalla Ricardo perdió físicamente la corona que acabó escondida en unos matorrales. Corona que encontró Enrique Tudor y que con ella, en ese mismo momento, se coronó como rey de Inglaterra. Finalmente, Ricardo III perdió la vida y quedó solo un único rey, Enrique Tudor. Con eso terminaba la larga guerra de las dos rosas, con ninguna de ellas como vencedora, eso sí. Desde aquel momento, las dos rosas seguirán figurando en los escudos de las familias, pero ya no enfrentadas entre sí, sino juntas y aliadas
bajo una nueva dinastía, los Tudor. Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es y síguenos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y Threads.